Bueno, dije que volvería totalmente renovado y hasta el pelo me corté, pero bueno, de eso vamos a hablar al final. Como siempre, dejo para el final, para la gente que se queda hasta el final, temas un poco más personales. El asunto es que el otro día estaba en una cena familiar con mi padre y con mi hermano por parte de padre, que es abogado. Entonces yo, como sé que es un tipo bastante instruido, que ha leído bastante, es abogado, le tiro a veces algunas preguntas para ver qué piensa respecto a diversos temas. Y en esta ocasión le pregunté qué piensa sobre las patentes. Como saben, yo soy anarcocapitalista y el anarcocapitalismo, por lo menos como lo maneja Rothbard y autores posteriores como Huerta de Soto, se opone a la existencia de patentes. Bueno, sin dar mucha vuelta, él me dijo que estaba a favor de las patentes, porque las patentes garantizan al dueño de la idea o al que se ingenió pensando una idea innovadora la propiedad intelectual de esa idea para evitar que otras personas pues le roben la idea. Ya vamos a ver si eso tiene coherencia o no. Es decir, la frase robar una idea, vamos a ver si es del todo coherente o no. Y tuvimos una discusión media acalorada y todo el mundo se puso en mi contra y mi padre se puso en mi contra y casi me echan del lugar. Pero bueno, no importa. Nada, no fue tan así, no se hagan problema. El tema es que si queremos profundizar acerca de si deberían existir o no las patentes, primero hay que definir qué es una patente. Y para este video me escribí un pequeño guión, así que si ven que de repente bajo la mirada, es porque quiero seguir un hilo de argumentaciones que las tengo aquí pues escritas, ¿no? Lo primero que hay que entender, sin leer mucho, es que una patente es básicamente un derecho que le garantiza el Estado a una persona sobre una idea. Pues sin dar muchas vueltas y para no generar ambigüedades y que la gente no diga que lo que yo estoy definiendo como patente no es una patente, vamos a leer el propio artículo de Wikipedia que está dedicado a la patente, en donde dice textualmente: una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o procedimiento susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de la invención. La concesión de la patente crea legalmente un monopolio en ese Estado para la invención patentada y se enmarca dentro de la propiedad industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual. Y si entramos en la página de la Wikipedia que define la propiedad intelectual, claro, porque la propiedad intelectual es un requisito para que existan las patentes, pues nos dice: la propiedad intelectual se refiere a un bien económico, ya vamos a ver si es tan así, y cultural que incluye productos intangibles, al igual que productos físicos, reconocido en la mayor parte de legislaciones de los países y sujeto a explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad. Y si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española la definición de propiedad intelectual, nos vamos a encontrar con que dice: la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Ahora bien, ¿qué es la propiedad intelectual a efectos prácticos? Pues es la autoridad sobre una idea. Es decir, yo tengo una idea, por ejemplo, una caricatura, una melodía, una historia para un cuento, o una máquina, un modelo de una máquina, o los planos de una máquina, y entonces yo, esa idea que yo tuve, que evidentemente se puede utilizar en los medios de producción para generar bienes económicos, pues a mí el Estado me garantiza la propiedad intelectual, en virtud de la cual me da a mí el monopolio de esa idea, es decir, solamente yo y los que yo autorice pueden utilizar mi idea. En la vida real, la propiedad intelectual es básicamente que vos no podés ponerle un logo de Nike a tu remera y venderlo, porque el logo de Nike es propiedad de Nike y solamente los autorizados por Nike pueden utilizar el logo de Nike en sus camisetas, pantalones o zapatos. Y así con todo, evidentemente. A ver, el dueño de la idea de Homero Simpson es el único que puede crear caricaturas de Homero Simpson. En el video voy a utilizar muchas veces ejemplos con caricaturas animadas, porque creo que es uno de los ejemplos que más ilustran o que mejor ilustran lo que voy a querer explicar en este video. Pero básicamente el dueño de la idea de Homero Simpson es el único que puede utilizar o autorizar a otras personas a utilizar al personaje de Homero Simpson propiamente dicho en una obra.
de cualquier tipo. Ahora bien, si asumimos que la propiedad intelectual consiste en garantizarle a una persona el derecho a ser la única en utilizar su propia idea, es decir, concederle un monopolio en virtud del cual solamente el creador de la idea puede utilizar o disponer la idea como se le plazca, pues entonces vamos a tener que pasar a la siguiente sección de este video, que es ¿qué es un bien económico? Cuando hablamos de la propiedad privada de los medios de producción, nos estamos refiriendo a bienes económicos. Evidentemente, desde el anarcocapitalismo, yo lo que defiendo es la propiedad privada sobre los bienes económicos. Esto evidentemente incluye los bienes considerados medios de producción. Entonces, entendiendo que la economía se encarga de cómo gestionar bienes económicos, aclaro, bienes económicos, y que la propiedad privada debería existir sobre los bienes económicos, pasemos ahora a definir qué es un bien económico. Y estoy en la página de la Wikipedia nuevamente, o sea, no estoy agarrando ninguna bibliografía rebuscada, ¿no? Si entramos a la página de Wikipedia dedicada al bien económico, a la definición del bien económico, nos dice clasificación de los bienes en general, y abajo dice: los bienes económicos existen en cantidades limitadas y su asignación sigue algún tipo de procedimiento económico, el mercado, el razonamiento, el reparto, etc. Un bien económico puede ser un bien o un servicio. Los productos sujetos a precio o condiciones restringidas de acceso son ejemplos de bienes económicos. Un ejemplo de un bien económico podría ser una casa, ropa, etc. Y más abajo hay una sección donde dice que se pueden clasificar según la disponibilidad y dice que un bien libre no es un bien económico. Un bien libre no es un bien económico. Y si entramos a ver la definición de bien libre, nos va a decir: los bienes libres son los bienes no económicos, aunque al igual que los bienes económicos se utilizan para satisfacer necesidades. A diferencia de estos, no tienen dueño ni precio por ser abundantes o de imposible limitación en cuanto a su acceso, o por no requerir un proceso productivo para su obtención. En otras palabras, son aquellos que son lo suficiente para satisfacer la demanda, inclusive gratis. Ejemplo de ellos es la luz solar o el aire. Ahora bien, habiendo hecho esta distinción entre los bienes económicos y los bienes libres, y habiendo dicho previamente que, en mi opinión, debería existir la propiedad privada sobre los bienes económicos, porque no tendría sentido que alguien fuera dueño del aire o que alguien fuera dueño del sol, ¿sí? Se supone que la propiedad privada, y ahora voy a abordar un micro tema, se supone que la propiedad privada en un sistema capitalista es la mejor forma, en el anarcocapitalismo, que es el paradigma que yo manejo, pues es la mejor forma de asignar bienes escasos. Es decir, cualquier persona que sea pro-capitalismo, o incluso personas que sean pro-socialismo, da lo mismo. O sea, si vos sos un socialista o si vos sos un comunista, es porque vos entendés que tu sistema es el que mejor asigna los bienes económicos, teniendo en cuenta que los bienes económicos son escasos. Porque claro, ¿cuál es la mejor forma de asignar el aire que respiramos? No hay forma, porque es tan abundante que es una estupidez pensar en cuál es la mejor forma de repartir el aire. ¿Se entiende? Se supone que lo que tenemos que discutir es cómo nos repartimos como sociedad los bienes escasos, ¿no? Y en mi opinión el mejor sistema es el capitalismo. Pero da lo mismo si vos sos comunista. En este punto estamos de acuerdo. Solamente podemos discutir sobre la distribución de los bienes escasos, económicos. Y por eso, de hecho, el comunismo está en contra de la propiedad privada de los medios de producción, porque considera que la propiedad privada de los medios de producción genera una explotación que hace que los bienes económicos se distribuyan de una forma que no es justa. Pero bueno, mi intención no es criticar el marxismo ni el comunismo, así que dejo esto zanjado de momento. Ahora bien, lo siguiente a discutir es si las ideas son bienes económicos o son bienes libres. Porque si las ideas fueran bienes libres, como el aire o como la luz solar, sería estúpido asignarle una patente a una persona para que sea la dueña de esa idea. Entonces ahora pasamos a la siguiente sección. ¿Son las ideas un bien económico? Desde ya la tesis que voy a estar manejando es que las ideas no son un bien económico. ¿Y por qué? Pues porque son infinitamente abundantes. Como ya definimos que los bienes económicos tienen la particularidad de ser escasos, es decir, que en algún momento se pueden terminar,
Pues las ideas, ¿cuándo se van a terminar? Es estúpido pensar que una idea es escasa. Nunca se va a terminar una idea. ¿Y cómo sabemos además que las ideas no son escasas? Pues porque todo el mundo podemos usarla en enormes magnitudes y nunca las vamos a gastar. No hay forma de gastar o de agotar una idea. Es decir, si yo quiero dibujar un Tom y Jerry en esta cuadernola, lo puedo dibujar millones de veces, hasta el cansancio. Puedo contratar 1.000.000 de personas para que dibujen 1.000.000 de veces a Tom y Jerry. Nunca se va a terminar la idea de Tom y Jerry. Entonces, no es un bien económico, es un bien libre. Por lo menos la idea. El producto que se hace con la idea, el cómic, la caricatura, etc., eso sí son bienes económicos. Pero la idea no lo es. Las ideas se pueden reproducir infinitamente. O sea, el único límite para reproducir una idea es el límite material de los costos de producción que se van a utilizar para volver tangible esa idea. Pero la idea en sí misma es infinitamente reproducible. Entonces, ya que las ideas son infinitamente reproducibles, no son bienes económicos, y de aquí se sigue que nadie debería ser dueño de una idea. Ojo, sí deberían ser dueños de lo que salga de esa idea. Como digo, del cómic, etc. Dueños del cómic físico. Si este libro fuera un libro de Los Simpson, pues si yo lo escribí, tengo el derecho a tenerlo en mis manos y que nadie me lo arrebate. Pero la idea de Tom y Jerry o de Los Simpson, no me acuerdo qué dije, no tiene por qué ser mía. Lo que es mío es el libro físico. Sí, esto es mío, es mi propiedad. Ahora, la idea se puede reproducir al antojo de cada uno. Y eso además va de la mano de lo siguiente, y es que si este libro fuera un libro de Tom y Jerry, pues evidentemente el papel es un bien escaso. Entonces, si yo tengo costos de producción en obtener el papel, que es un bien escaso, pues tengo derechos de propiedad sobre el papel que tengo en mis manos. Entonces, la propiedad privada respecto a tener un cómic de Tom y Jerry escrito por mí mismo, no va tanto por el lado de la idea de Tom y Jerry, si yo fuera el creador de Tom y Jerry, sino que va más por el lado de que soy el dueño del papel del que está hecho el libro. Pero repito, la idea de Tom y Jerry en sí misma no debería ser propiedad de nadie. Lo que en todo caso debería ser propiedad de una persona es lo que sale de esa idea, lo que se materializa en el mundo físico. Ahora bien, habiendo aclarado, y espero haber sido claro, que las ideas no son bienes económicos, no son escasas, son infinitamente reproducibles y por tanto no deberían ser propiedad de nadie, pasamos ahora al segundo argumento, porque esto no es todo. Y es que el régimen de patentes que tenemos actualmente, el realmente existente, consiste en patentes autorizadas por el Estado. Es decir, no son patentes que te las da una empresa privada, ni son patentes que las defendes vos mismo, sino que es el Estado el que se encarga de defender tu propiedad intelectual. Y como desde el anarcocapitalismo estamos en contra de la existencia del Estado, porque se financia con una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos, que son una sustracción coactiva de la propiedad de otras personas, constituyen un robo, en otras palabras, son un robo los impuestos, pues como estamos en contra de este aparato que se impone por la fuerza, que se impone por la violencia, que no nace de un contrato voluntario entre personas, del cual además no se puede escapar, porque vos no podés firmar un papel para separarte del Estado y irte a vivir a la selva, eso no se puede hacer, o sea, el Estado te atrapa en contra de tu voluntad, pues por todas estas razones que evidentemente son un esbozo, o sea, la teoría del Estado es mucho más compleja, pero no quiero abordar en ella, voy a presuponer que el Estado está mal, porque es el enfoque que yo manejo, pues como presuponemos que el Estado está mal, y es el Estado el que en el régimen actual, ojo, en el régimen actual se encarga de conceder las patentes, pues evidentemente también estamos en contra de estas patentes, porque es el Estado el que se encarga de que se apliquen. ¿Y quién es el Estado para darle a otra persona el derecho a ser la única en explotar una idea? Es decir, incluso si nos ponemos de acuerdo en que las ideas deberían ser propiedad de una persona, bárbaro. Supongamos, nos ponemos de acuerdo, sí, mirá, las ideas deberían ser propiedad de una persona, bárbaro. Ahora, ¿por qué debería ser el Estado el que garantice que esa persona sea la única? ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué debería ser el Estado el que le defienda la propiedad a la otra persona? ¿Por qué no puede esa persona defender su propiedad sin Estado? Que también es un enfoque que se desprende, evidentemente, del anarcocapitalismo como tal.
Pasemos ahora al tercer argumento y es el obstáculo a la innovación. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando le das a una persona una patente? Pues le estás dando un monopolio. ¿Qué es lo que ocurre cuando le das un monopolio a la persona? Pues que competir es algo que es tremendamente difícil. Porque a no ser que la persona te dé una autorización para usar su idea y entonces pueda llegar a competir, no vas a poder competir. Entonces, básicamente, se impone un obstáculo a la innovación. Vuelvo al ejemplo de los cómics. Supongamos que yo soy el creador de Tom y Jerry. Bárbaro, yo soy el que tuvo la idea de que un gato persigue a un ratón y entonces se pelean y eso es un dibujito, ¿no? Supongamos que es un cómic para poderlo tener en la mano. Pues, volviendo al ejemplo, y quiero que me sigan, si no hubiera patentes, ¿no? Yo hago un cómic de Tom y Jerry, lo escribo, lo publico, y cualquier persona en el mundo, o cualquier persona en mi país, suponiendo que mi país es anarcocapitalista, podría ser capaz de crear una historia alternativa. Claro, en el régimen de las patentes esto es imposible porque yo soy el dueño de Tom y Jerry y nadie lo puede usar sin mi consentimiento. Ahora, si no hubieran patentes, cualquier persona podría crear historias alternativas de Tom y Jerry, universos paralelos. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Una persona puede crear una historia mejor o peor que la mía. ¿Cómo se mide si es mejor o peor? Pues en la demanda. Si tiene más demanda, voy a suponer que es mejor, y si tiene menos demanda, voy a suponer que es peor. ¿Qué pasa? Si esa historia alternativa que surge para competir con mi historia original, si esa historia alternativa es peor, no pasa nada. Voy a vender más yo, porque mi historia es más entretenida. Y él también va a vender, porque habrá gente a la que le guste esa historia. Es decir, no hay ningún problema. De hecho, hay más demandas satisfechas si te pones a pensar. Porque si te pones a pensar, va a haber por lo menos algún gato loco que va a demandar la versión mala, porque por alguna razón le va a gustar la versión mala, mientras que toda la gente a la que le gustaba mi versión la va a poder seguir leyendo, y al que le guste la versión mala, pues bueno, va a poder leer una versión mala. Es decir, de todas maneras, por más mala que sea la competencia, siempre va a haber más demanda satisfecha, porque mi producto va a seguir existiendo con la misma libertad con la que existe actualmente. Pero ¿qué pasa cuando la idea es mejor? Pues que si la idea es mejor, puede ser que parte de mi demanda se vaya a demandar la otra historia. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues que yo voy a tener que competir con esa otra historia alternativa, voy a tener que, no sé, profundizar en mis diálogos, pensar cómo hacer para que el dibujito sea más entretenido, más gracioso, rebuscar, pero pensar, competir al fin y al cabo. Entonces eso produciría que yo compito con él, de repente le gano, entonces él tiene que competir, de repente me gana, y constantemente se van construyendo ideas mejores que evidentemente contribuyen a que surjan mejores productos, al fin y al cabo. Y de hecho puede salir un tercer competidor con una idea mejor que la que tengo yo y mi competidor original, y entonces crear una idea mejor, eso yo no sé, pero el punto es que se fomentaría la competencia de tal forma que constantemente se estaría en una guerra, evidentemente en una guerra pacífica, ¿no? Pero constantemente se estaría en una competición para ver quién hace la mejor historia. Y ahí está el tema. Porque si yo tengo el monopolio de la idea de Tom y Jerry, yo no tengo ningún incentivo para crear la mejor historia del mundo, porque simplemente la gente que demanda a Tom y Jerry, pues a mí me alcanza, me gusta la gente que demanda a Tom y Jerry, me compra mis cómics, me da para vivir, chill. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo mucha competencia, voy a tener que esforzarme constantemente por crear mejores historias para quedarme con esa demanda que se me está yendo. Entonces eso fomenta que se creen mejores historias constantemente, y en mi opinión puede contribuir con crear pues una historia que tienda a la perfección. Pero bueno, estos son los tres principales argumentos que tengo en contra de las patentes. Evidentemente, en mi opinión, el más sólido es el primero, así que si quieren criticarme en los comentarios, pues evidentemente me gustaría que focalicen más en el primero, ¿no? En esto de los bienes económicos y los bienes libres. Creo que ese es el argumento más fuerte. Lo demás, pues es más discutible, ¿no? Lo del Estado, lo de la innovación, se puede discutir más, pero en mi opinión el argumento principal es el primero, ¿no? El de la propiedad intelectual, el de que no debería las ideas ser consideradas bienes económicos. Creo que ese es el mejor argumento. Y bueno, esta es la exposición que tengo al respecto de las patentes y la propiedad intelectual. Muchas gracias por ver el video y espero que tengas un muy lindo día. Y como siempre, para los que se quedan hasta el final del video,
pues sí, me corté el pelo. De un día para el otro dije, ya no quiero tener el pelo como lo tenía. Evidentemente esta no es la versión definitiva, ahora lo tengo hecho una escoba. La idea sería pues alisarlo, ¿no? Tenerlo liso o lacio, ¿no? Entonces sería la idea tenerlo lacio, relativamente corto, porque creo que es más prolijo y creo que se ve mejor y creo que en definitiva es más prolijo. Ah, prolijo. Aparte llega un punto que te aburre el pelo largo. Por lo menos a mí. Me aburrió el pelo largo. Ya fue. Igual va a volver a crecer, así que no hay problema. Si me arrepiento, simplemente tengo que no hacer nada. Bueno, mantenerme con vida, ¿no? Porque si me muero, el pelo va a dejar de crecer. Pero si me mantengo vivo, supongo yo que volveré a tener el pelo como antes.